Una cosa que les aviso respecto de lo que va a estar en la plataforma, está, bueno, la clase esta que ustedes me pidieron que la subiera en PDF, está eso, está el material de lectura obligatorio y hay varios artículos que complementan. No hay ninguna actividad en esta clase en la plataforma, ¿sí? Así que por ahí, si pueden ponerse al día con el resto de las actividades, está bueno. Bueno, estaríamos. Bueno, veníamos hablando de con qué se encuentra la familia o qué es lo que le sucede a la familia. Bueno, se encuentran con un contexto de emergencia, ¿sí? No es, digamos, el entorno esperado, ¿no? Esto que decíamos de la cantidad de profesionales, de médicos, de intervenciones, ¿no? Estar presentes en el momento en que al bebé le hacen distintos estudios, le extraen sangre o, bueno, o lo mueven. Todo eso da un contexto de emergencia permanente, ¿sí? Que, digo, uno tiene que poder sostener, ¿no? Por eso hablaba de que el equipo se conforme como un soporte emocional para los papás. Más allá de la incertidumbre y todos los miedos que pueden surgir, digo, más allá de que a uno como padre o como paciente, ¿no? A uno le puedan explicar algo en relación a un cuadro de salud o de enfermedad, siempre esto genera incertidumbre, miedos, bueno, en relación a un hijo y en esta condición tan vulnerable se incrementa mucho más, ¿no? Y en relación al duelo, tal vez poder pensar en los sentimientos de tristeza, de pérdida o de desilusión de todo aquello que se esperaba. Y otra cosa importante es la pérdida de las rutinas cotidianas, ¿no? De repente todo se detiene y hay que, digo, estar todo el tiempo presente y disponible para ese bebé. Esperen que le voy a dar entrada a alguien más. Bueno, la bibliografía describe, digamos, algunos estados o algunas emociones específicamente respecto de la mamá y respecto del papá. ¿Qué es lo que le pasa a la mamá? En primer lugar, un cambio de estado sorpresivo para el cual no estaba preparada, que genera una separación física del bebé. Esta separación física trae, digamos, como necesidad el contacto con ese bebé, es lo que todas las mamás esperamos en el momento del nacimiento, pero muchas veces lo que también aparece es la culpa, ¿no? En relación a sentir que se fracasó en poder llevar adelante un embarazo, poder retener a ese bebé, ¿no? Muchas mamás se preguntan qué es lo que hicieron mal durante el embarazo o en el momento, en los últimos tiempos del embarazo, ¿no? Que generan un nacimiento prematuro.
Y esto, digo, más allá del duelo, genera un montón de sentimientos de desvalorización, de pérdida de confianza, ¿no? Que muchas veces después las ubica en un lugar de no poder hacer, ¿no? Con ese bebé. Respecto del papá, lo que se describe es que el papá queda como un poco por fuera de ese circuito, ¿no? Aunque es el primero en ver, digo, ahora en general los papás están presentes en los partos, en los nacimientos, pero en el caso del nacimiento prematuro es básicamente el primero en que ve, el que ve al bebé, ¿no? Y que acompaña, digamos, ese primer recorrido que hace el equipo de salud con el bebé. Pero, digo, muchas veces queda por fuera, ¿no? De esa primera escena, ¿no? Y es el que muchas veces va y viene, ¿no? Y que es el que sostiene, en el caso de que haya otros hijos, ¿no? Es el que los primeros días puede estar presente, pero después tiene que sostener el trabajo, tiene que volver al hogar porque hay otros niños, ¿no? Se preocupa por la situación económica, digo, por ahí la mamá es como la primera que va a poder quedarse, ¿no? Es lo que es esperable, que pueda quedarse y acompañar a ese bebé. Pero bueno, uno de los papás, si es que están los dos papás, tiene que retomar, digamos, algunas cuestiones de la rutina y las cuestiones habituales, ¿no? De sostén de la familia. En relación a los hermanos, los hermanitos muchas veces lo que sienten es que apareció un intruso. Esto ocurre con todos los hermanos. Sí, lo que aparece es en este contexto de urgencia, es que repentinamente tal vez esos papás desaparecen de su vida, ¿no? De su cotidianeidad, o por lo menos la mamá desaparece. Y no es que vuelve a los 2 días, sino que muchas veces ese tiempo se prolonga y empieza a generar un montón también de emociones encontradas en los hermanitos, ¿no? En relación a los miedos a la pérdida o al temor, ¿no? Por más que otros adultos referentes puedan decir que esa mamá va a volver o que ese papá va a volver, el miedo y la no presencia, digamos, lo que genera es esas emociones de temor, ¿no? La alteración de la rutina y las actividades, que eso también siempre se produce cuando nace un hermanito, pero digo, relativamente rápido esa rutina vuelve a organizarse para ese niño, para ese hermanito. En el caso del nacimiento prematuro, muchas veces esa rutina se ve alterada y no se vuelve por mucho tiempo a esa rutina, ¿no? Aparecen otros cuidadores que tienen otra modalidad, que manejan la rutina de otra manera, ¿no? Y en eso a veces genera que aparezcan ciertas condiciones o alguna sintomatología, ¿sí? En los niños muchas veces son regresiones, ¿sí? Bueno, y digo, ante el nacimiento de cualquier hermano es el cambio en la estructura familiar y las emociones contradictorias que se generan, ¿no? De el hermano mayor o los hermanos mayores que pueden cuidar a ese bebé, pero es el que también viene a llevarse la atención de los adultos, ¿no? Entonces, muchas veces la intervención del equipo de salud tiene que poder pensar, ¿no? En estos otros en estas otras personas que conforman la familia y no quedarse únicamente con las intervenciones de ese niño y esos papás. Digo, hay que poder pensar quiénes más están en la familia y quiénes quedaron por fuera, ¿no? Y en relación a eso, como estrategias generales, en muchos lugares se utiliza, ¿no? Esto que yo les decía, las visitas de los abuelos o las visitas de hermanos, como para que puedan conocer a ese bebé. En relación a las visitas de hermanos, les cuento un poco cómo se trabaja en el Hospital Rivadavia. Tal vez si alguna de ustedes tuvo otra experiencia, estaría bueno que la compartan. Pero en el Rivadavia lo que se organiza como visitas de hermanos se pone un día y un horario
en donde va a ir la familia con los hermanitos, y el equipo hace todo un trabajo previo a la entrada de los niños a la UCIN, ¿no? De manera muy sencilla se les cuenta, ¿no? Algo en relación a su hermanito, se les muestra, suelen utilizar un muñeco bebé, y muchas veces tiene, digamos, algunas de las cosas que ellos van a ver cuando ingresen a la UCIN, ¿sí? Por ahí ese muñeco cuenta con el antifaz que se veía en el video o con alguno de los equipamientos, digamos, que están visibles para que el encuentro con ese hermanito, en ese encuentro no prevalezca la sorpresa y el shock y que la atención esté centrada en todo el equipamiento y no en el bebé, ¿no? Entonces es de todo un trabajo previo con los hermanitos para que al momento de ingresar puedan estar unos minutos con ese hermanito, ¿no? Si es posible que lo puedan tocar, ¿no? Se los acompaña en la forma en que los tienen que tocar. Y una vez que termina la visita de los hermanitos, también se genera otro espacio, ¿sí? En donde por ahí se les pregunta a los hermanitos qué les pareció su hermano, cómo fue ese encuentro. Muchas veces se les permite o se genera algún espacio de dibujo, que les dejen alguna cartita, ¿no? Digo, como una manera muy cuidada, ¿no? No solo para el bebé, sino para los hermanitos. Nada, a mí me parece que es una intervención sumamente interesante, no solo porque, digo, se habilite la entrada, el ingreso de los hermanitos. Hay muchas instituciones que esto no lo permiten, lo mismo que los abuelos, y solo permiten el ingreso de los papás. Pero bueno, cuando esto es permitido, la verdad es que son estrategias que hacen un montón, ¿no? A esos primeros encuentros y a esos vínculos. Y respecto de los abuelos, lo mismo, tal vez no se hace esto previo, sí tal vez algo en relación a la información y a lo que pueden encontrar, pero que probablemente los papás ya hayan transmitido. Entonces, bueno, nada, pero también se organiza un día, un horario particular en donde el equipo o parte del equipo de salud acompaña estas visitas, ¿no? No es que los abuelos o los hermanos ingresan solos, sino que son acompañados por parte del equipo tratante. Bueno, un poco para pensarse como equipo de salud, bueno, algo de esto ya estuve diciendo en relación a poder conformarse como apoyo emocional y guía, ¿no? De la familia. Las intervenciones y la comunicación y la transmisión de información de una manera sumamente respetuosa en términos de poder detectar si esa familia está entendiendo, poder estar abierto a las preguntas y a las repreguntas, ¿no? Que muchas veces los papás o la familia no puede retener cierta información, repiten, digamos, la pregunta en distintas oportunidades y tal vez el equipo de salud tiene que responder lo mismo, no sé, 4 o 5 veces, bueno, que sea de una manera respetuosa, sabiendo lo que están transitando esos papás. Hacerlos partícipes, ¿no? Esto de poder en las intervenciones que inicialmente realiza enfermería, como por ejemplo cambiarle los pañales o lavarlos o alimentarlos, bueno, que digamos, el profesional pueda convocar a los papás y pueda hacerlos partícipes, aunque sea en un primer momento desde la mirada, ¿no? Y poder contarles qué es lo que está haciendo, de qué manera, por qué cuidados tiene, ¿no? Y eso es lo que le va dando a los papás las herramientas para después poder animarse a hacerlo solos, porque muchas veces lo que pasa después es que cuando el equipo considera que los papás pueden intervenir ahí, los papás tienen pánico de acercarse a ese niño, de tocarlo, de generar alguna situación compleja, ¿no? Entonces, todo este proceso previo, ¿no? De poder hacerlos partícipes y acompañar, digamos, todas las intervenciones, o las que se pueden, por supuesto, les va dando mucha más confianza, ¿no? Para que después lo puedan hacer. Bueno, el rol de escucha activa, por supuesto.
ahí, el rol de escucha activa, de poder empatizar con lo que les está sucediendo, poder tener en cuenta esto que decía antes, ¿no? El entorno, cuál es la situación, las preocupaciones. Muchas veces las mamás o los papás lo que cuentan o lo que plantean es que necesitan volver a su casa, necesitan volver a ver a sus otros hijos, por ejemplo, y eso hay que escucharlo, ¿sí? No porque una mamá diga que necesita volver a ver a sus otros hijos es una mala mamá porque abandona al bebé que está en la UCIN. Digo, hay que poder escucharlo y hay que poder acompañar, ¿no? Y alojar para que esa mamá pueda ir a ver a sus otros hijos y pueda volver, ¿no? Bueno, y lo que decíamos antes respecto de la información. Otra estrategia posible que es sumamente útil es poder armar grupos de padres, ¿no? Digo, poder conformar o juntar a papás que están transitando por la misma situación, no muy numeroso, pero el hecho de que los papás puedan escuchar qué es lo que les está pasando a otras familias, ¿no? Y poder entender que a otros les pasa lo mismo que a ellos o que tienen las mismas preocupaciones u otras. Muchas veces estos grupos funcionan mucho más de sostén que lo que puede funcionar, que lo que puede ofrecer el equipo de salud, ¿no? Digo, porque se piensa y se intercambia entre pares, ¿no? No hay una cuestión de jerarquía o de saber, sino que, nada, se pueden compartir más las emociones y, digo, dentro de estos grupos, nada de esto es valorado como bueno o como malo, sino que son cosas que transitan, ¿no? Los papás que están acompañando estos procesos o que están transitando estos procesos. Bien, bueno, esto un poco es lo que les decía antes en relación a los cuidados centrados en el desarrollo, que tiene que ver con los cuidados en el macroambiente y en el microambiente. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de los distintos niveles, digamos, del entorno, del ambiente y de poder organizar y sostener, digamos, cuáles son los factores protectores, ¿sí? Que ayudan al desarrollo de ese bebé, ¿no? Bueno, respecto de la iluminación, que era uno de los puntos que ustedes vieron en el video, cuando desde el entorno cercano no se generan los cambios, ¿no? Todos nosotros estamos expuestos a los cambios de iluminación día-noche, ¿sí? Y eso también es lo que regula nuestros ritmos circadianos y nuestras rutinas, ¿no? Cuando la iluminación es permanente, no se pueden establecer, digamos, estos ritmos circadianos. Y los bebés necesitan que haya una estructura, ¿no? En relación a esas rutinas y a esos ritmos para que el descanso pueda ser reparador y que permita, digamos, el crecimiento y el desarrollo. En relación a eso, digo, hay 3 factores que son los que hay que tener en cuenta en relación a la posición en que es ubicado ese bebé, dentro de la UCIN, por ejemplo, ¿no? Si están cerca de una ventana, por ejemplo, o de los tubos de luz, si están justo debajo de los tubos de luz, poder utilizar los cobertores que les decía, ahí tienen una fotito, ¿no? En determinados momentos del día, ¿no? Para poder generar, digamos, esta alternancia rítmica. Es importante, y esto está bien del lado del equipo, ¿no? de salud, medir y documentar la iluminación de la unidad. Hay una manera de medir, ¿no? Cuáles son los niveles de iluminación que tiene ese entorno y poder graduar, ¿no? Hay muchos lugares que vieron la graduación de la luz con las llaves, no es prendido y apagado, sino que tienen la posibilidad de graduar, bueno, entonces en distintos momentos poder modificar la intensidad de la luz, tratar de no utilizar todo el tiempo la luz artificial, ¿no? La luz natural, tal vez que los bebés estén cerca de las ventanas en algún momento, ¿no? Esto también ayuda a los ritmos circadianos. Bueno, el esquema de iluminación gradual que les decía recién,
En relación a la luz intensa, ¿no? Para los procedimientos, vieron, no sé si alguna vez ustedes han estado internados o han tenido a alguien internado, vieron que cuando hay que sacarle sangre o hay que hacer algún procedimiento, muchas veces, y si toca a las 4 de la mañana, entra el enfermero, prende la luz y procede, digamos, a hacer el procedimiento. Bueno, a veces en las neo pasa exactamente lo mismo. Y entonces, nada, como en relación a estos cuidados, lo que se propone es que pueda haber una luz intensa, pero que sea focal para el procedimiento, que no se prenda la luz general, ¿no? Y que se pueda utilizar o alguna una linternita o algo que le permita, por supuesto, al profesional intervenir como corresponde, pero que no, no, digamos, no impacte en el estado de ese niño, ¿no? Y la importancia de establecer ciclos de luz y oscuridad, bueno, cubrir las incubadoras con el cobertor. En los casos en donde haya luminoterapia en la misma sala, ¿no? Poder utilizar paneles para separar, ¿no? Los bebés que están en luminoterapia y que sí requieren de ese estímulo, de los que no. Y por supuesto, proteger la zona ocular en los niños que están en luminoterapia, ¿sí? Porque digo, esa intensidad de luz todo el tiempo genera después trastornos en relación a la visión. Y también, digamos, por el otro lado, que el bebé no esté todo el tiempo con los ojos tapados, ¿no? Nosotros sabemos que los párpados todavía no están, así como ustedes decían, la piel parecía más finita, como más transparente. Bueno, lo mismo ocurre con los párpados, ¿no? La luz atraviesa los párpados según el momento de crecimiento, digamos, de ese niño, con lo cual por eso es importante tapar los ojos, pero también que pueda entrar que pueda recibir algún tipo de estímulo, ¿no? Bueno, en relación al sonido, lo que está comprobado es que los sonidos fuertes o los cambios en relación a los sonidos de la sala aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria de los bebés. Se estima que el nivel de sonido tiene que ser menor a los 70 decibeles, porque, bueno, digo, más allá de la frecuencia cardíaca puede aumentar la presión intracraneana y generar, digamos, como una cadena, ¿no? De consecuencias a nivel orgánico, que en el momento lo que genera es una desorganización general del bebé, ¿no? Y eso lo vamos a ver la vez que viene, cuando hablemos de ALS. Lo que genera es como una cascada, digamos, si se desorganiza como un primer nivel, ¿sí? En donde el bebé está organizado y tranquilo, digo, eso empieza a generar cambios en todos los aspectos de ese bebé, ¿no? Y entra en un estado de estrés. En relación al sonido también, lo que es importante es cuidar los patrones de sueño, ¿no? Más allá de la iluminación, el sonido también altera, y nosotros lo sabemos bien, altera los patrones de sueño. Esto que les decía antes, en relación a los cuidados, no es solamente el sonido del equipamiento, sino también de los sonidos que pueda producir el equipo de salud, el profesional, digamos, que se acerca a la incubadora y apoya algo sobre la incubadora, o abre y cierra la puertita. Todos esos son estímulos auditivos sorpresivos, ¿sí? Que al bebé le generan, digamos, este estrés del que les hablaba recién. Bueno, ¿cuáles son algunas de las condiciones, ¿no? O sugerencias? Hablar en un tono de voz bajo, disminuir el volumen de las alarmas de todo el equipamiento, no colocar objetos sobre la incubadora, manejar, digamos, la apertura y el cierre de las incubadoras con suavidad, evitar que el equipo profesional esté hablando al lado de la incubadora o hablando incluso con los papás, ¿no? En un tono de voz alto, que no haya radios, teléfonos, música, impresora, ¿no? Que pueda generar todos estos estímulos auditivos
como que invaden, ¿no? El momento de descanso del bebé, dentro de lo posible que las cunas no estén pegadas unas a las otras, que las incubadoras estén cubiertas. Y esto que les decía de las medidas de concientización, me refería a estos carteles que muchas veces se encuentran, ¿no? en las puertas o en las paredes de la UCIN, y también que haya, así como decíamos recién, que haya momentos de estimulación en relación a la iluminación o a la luz, también facilitar momentos en donde haya un estímulo auditivo placentero, ¿no? Puede ser alguna canción muy suave, ¿no? O algún sonido, tranquilizador, ¿no? Que no todo, porque todas estas primeras experiencias son las que el bebé registra, entonces más allá de todo lo invasivo o todo lo negativo, lo sorpresivo o lo que puede molestar, también tiene que haber algo en relación a lo placentero. Bueno, respecto de la temperatura, a ver cómo vamos con el tiempo bien. Respecto de la temperatura, es importante que al momento de tocar al bebé, el profesional no tenga las manos frías, ¿no? Que se pueda calentar las manos, porque esto también genera, un estímulo para el cual el bebé no está preparado. Los elementos que se vayan a utilizar, ¿no? Con el bebé también, ¿no? Es esperable que puedan estar tibios, lo mismo que las superficies. No estar abriendo y cerrando la incubadora si no es necesario, porque ahí hay una gran pérdida de calor. Lo mismo, vieron que a todos los bebés les colocan el gorrito cuando nacen, ¿no? Para evitar la pérdida del calor, porque es la vía por la que se pierde mayor calor, ¿no? La cabecita. Entonces, bueno, muchas veces se indica que esté cubierta, que haya un cobertor plástico, ¿sí? Para que no pierda calor. Y facilitar el posicionamiento en prono también genera, hay una superficie menor, ¿sí? De exposición. El prono, en esto de que están todos acurrucaditos, permite que haya que se pueda mantener el calor. Denme un minuto que se me va a apagar la computadora. No lo preví. Ahí está. Bueno, respecto de la manipulación, ¿no? del bebé y el descanso, lo que se intenta es unificar los procedimientos. Todas las cosas que haya que hacerle a ese bebé sería esperable que se puedan hacer en el mismo momento si es que el bebé lo soporta, pero para no estar cada hora, por ejemplo, ¿no? Abriendo la incubadora, tocándolo, cambiándolo de posición, ¿no? O hacer algún procedimiento, porque esto no permite que el bebé descanse, ¿sí? Por más que el bebé está en la incubadora, o con los ojos cerrados, o con todo el ambiente más cuidado para el descanso, en la medida en que uno todo el tiempo está interfiriendo en eso, sabemos que el descanso es el momento en el que los bebés crecen justamente, ¿no? Es el momento más propicio. Entonces hay que evitar interrumpir esos momentos o interrumpirlos lo menos posible. En respecto a las manipulaciones, bueno, por supuesto que no sean bruscas o innecesarias, respetar dentro de lo posible los ciclos de sueño y vigilia cuando se pueden establecer estos ritmos, tratar de que las intervenciones sean en los momentos en los que el bebé está despierto. Y bueno, brindar sostén firme y seguro cuando se lo manipula, ¿no? Vieron cuando lo levantaban al bebé del video, el cuidado, ¿no? La persona que lo levantó, el profesional que lo levantó, y después incluso cuando se lo dan a la mamá, vieron que se lo sostiene con las dos manos, ¿no? Tratando de cubrir, digamos, toda la superficie del cuerpito del bebé, ¿no? Ese sería un sostén firme y seguro. Que no le queden, digamos, los piecitos o los bracitos por fuera. Nada, para que ese bebé se sienta, que esa manipulación o ese movimiento sea lo más cuidado posible.
Bueno, y por último, respecto del dolor, un poco en consonancia con lo que les decía recién, de poder organizar todos los procedimientos a la vez, y lo que se propone es poder utilizar, digo, para que ese bebé no esté estresado, digamos, todo el tiempo. En el momento en que haya que hacer algún procedimiento doloroso, lo que se propone es que el bebé pueda utilizar la succión no nutritiva, se pueda promover la succión no nutritiva. Esto es que el bebé pueda chuparse su propio dedo, ¿no? Porque sabemos que la succión no nutritiva lo que promueve es la calma, ¿no? Tiene una función calmante. Entonces lo que se propone es ofrecer, digamos, algún estímulo que pueda compensar de alguna manera esos procedimientos dolorosos, ¿no? Y que en el momento en que haya que hacer algo de esto, que la mamá pueda estar presente, que pueda hablarle, que pueda cantarle, si lo puede tocar, que lo pueda tocar, ¿sí? Eh, bien. Bueno, y vamos a parar acá porque las intervenciones y objetivos lo vamos a ver la vez que viene. Eh, bueno, ¿alguna pregunta, comentario respecto de lo que vimos hasta acá? Paula, vos habías estado, ¿no? Dijiste en tu práctica en la NEO, más o menos como contaba o tuviste otra experiencia. ¿Es más o menos lo que contaba respecto del entorno o tuviste otra experiencia diferente? Bien. Acá en donde yo vivo hay una neonatología, pero como de baja complejidad. Entonces acá cuando nace algún niño que necesita alguna atención más especializada, los tienen que derivar. Y lo más cercano es a 200 kilómetros. Y, por ejemplo, yo tengo un paciente que nació prematuro, cuando en la entrevista la mamá contaba que ella tuvo una descompensación en el parto, y bueno, lo tuvieron que llevar a Bahía Blanca, fue con el papá y ella lo pudo ver recién a los 5 días, viajar a los 5 días, o sea, porque no podía viajar porque estaba hipotensa, bueno, tuvo complicaciones después del parto y bueno, tuvo que quedar hospitalizada. Pero claro, o sea, ni siquiera estaba en la misma ciudad, fue como, o sea, como que voy a decir, bueno, no sé, está en el mismo hospital, qué sé yo, no sé. Así que fue, me imagino, o sea, terrible, porque ella pudo viajar recién a los 5 días, o sea, lo conoció, bueno, empezó a compartir, porque conocer por ahí lo vio un ratito, pero un montón de tiempo después. Claro. Sí, hay muchos casos en los que las mamás, digamos, en el momento del parto presentan alguna situación, digo, porque la prematurez no es que es el bebé, sino que son cuestiones que tienen que ver con el embarazo y con la mamá, ¿no? Y que muchas veces las mamás quedan internadas o quedan con alguna situación clínica que no les permite, ¿no? Estar con ese bebé hasta 5 días o más incluso, ¿no? Que los conocen mucho tiempo después y el que está ahí, si es que hay un papá u otro referente que puede acompañar a ese bebé, si es que están en el mismo hospital, es el papá el que va llevando un poco, ¿no? Le va contando algo en relación a ese bebé o le va llevando información, pero en este caso que vos decís, Ana Luz, que están en otra ciudad, digo, ahí no había quien pudiera, o tal vez sí, digo, por teléfono o lo que fuera, pero digo, esta transmisión o este poder participar de alguna manera, aunque sea un poco a la distancia, también es muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, me imagino, digo, a todo esto
que hablábamos recién de lo que les pasa a los papás, ¿no? En el momento de un nacimiento prematuro, me imagino que sumar, ¿no? Toda esa angustia y además, si la mamá queda con alguna situación clínica, también el miedo y la angustia y la ansiedad no solo pasa por lo que le pasa al bebé, sino por lo que le pasa a ella, ¿no? Entonces, nada, se suman un montón de situaciones que hacen que ese encuentro sea realmente complejo. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? No. No. Bueno, ¿les parece entonces que vayamos cerrando acá? La próxima clase, entonces, lo que vamos a ver son las intervenciones específicas de TO en neonatología, ¿sí? Fíjense entonces en la plataforma, el material, vean el videíto, que les decía, el video que les mostré antes va a estar también ahí en la plataforma si lo quieren volver a ver. Y bueno, eso, ¿sí? No hay ninguna actividad prevista en el foro, así que nos vemos directamente en la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, bien. Bueno. Gracias. Gracias. Fin de semana. Adiós. Gracias, igualmente. Buenas noches. Chao.